Cuando la fe produce, cuando la fe es probada, produce. Y dice que la palabra revelada de Dios es la palabra absoluta. Es una palabra absoluta. La palabra revelada de Dios. ¿Cómo dices? Es una verdad absoluta, sí. Así es. Es decir, que no tiene cabida a discusión, ni a meterle, ni a quitarle. Entonces, sin la revelación de parte de Dios, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ah? Vamos a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, vemos que hay cosas que son secretas de Dios y solo Dios las sabe. ¿Cómo hay cosas? Hay palabra revelada de Dios que es para nosotros. ¿Ok? Entonces, miremos en primera de Samuel 3. De los versos 1 al 8. Primera de Samuel 3, versículos 1 al 8. Dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye.
Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, la pregunta: ¿por qué Elí no había entendido, y por qué Samuel no sabía quién llamaba, pensando que era Elí? ¿Y qué pasa? Porque la palabra, primero porque Elí entendió que es Dios el que llama. Y después vemos que Dios es el que revela, es el que se revela, de revelación. Entonces, el joven, nosotros no podemos buscar revelación cuando nosotros queramos, como nosotros queramos, en el momento que queramos. No, porque Dios ya tiene prefijadas, y Dios tiene su orden para todas las cosas. Dice que no puedo hallar revelación en el momento que yo quiera, siendo que es Dios el que ha prefijado el orden de los tiempos. Por tanto, no depende de mí para recibir la revelación de Dios. Él es el que se revela a nosotros, ¿ya? Y vemos aquí en Gálatas 3:22 al 23, que relacionado con el tema que hemos venido desarrollando en las últimas enseñanzas el comportamiento del hombre inmaduro, ¿sí? Ese es uno de los comportamientos cuando estamos envanecidos, que buscamos nuestras propias interpretaciones de la palabra. Entonces ese es uno de los comportamientos o las manifestaciones de la inmadurez. Amén. Así es. Porque así andamos, así oramos cuando no tenemos la revelación de la palabra. Entonces queremos actuar y oramos y pensamos y decimos, muchas veces dependiendo de lo que haya en nuestro sentir. Y eso es una actitud de inmadurez, porque aquí no depende de lo que yo diga, sino que depende de lo que diga Dios. Es Dios el que sabe todas las cosas. Entonces en Gálatas dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Comillas ahí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. ¿Y qué pasa? Que es que la ley no nos justificaba, no nos, delante de Dios, pues Dios estableció la ley, pero entonces la ley, cuando dice que vino a ser nuestro ayo, el significado de ayo es alguien que supervisa la educación de un niño. Entonces la ley, aunque lo encerró todo bajo pecado, esta ley de alguna manera vino a ser como ese régimen o ese canal para que el hombre no se descarriase, porque si no, pues mejor dicho, imagine la cantidad de muertos que tendría cualquiera de los profetas. Y si uno iba y hablaba la palabra y llevando esa palabra, lo que hacía era entrar en conflictos y en disputas necias, exacto. Entonces facilito íbamos a terminar o íbamos a ver en estos profetas que iban a orar sin Dios y sin ley, pues, o sea, a como ellos pensaran. Entonces la revelación es de Dios. Si Dios no revela, si Dios no se revela a nosotros, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Y Dios tiene que revelarnos su palabra, porque nosotros tenemos que entender por qué Él nos hizo, por qué Él nos dio atributos, por qué somos reyes, por qué somos sacerdotes, porque Él nos constituye así. Y eso lo vamos a entender mediante su revelación, porque sin un atributo, porque nosotros muchas veces queremos dominar y hablarle, por ejemplo, a la peña, o hablarle al monte, o pretendemos dominar la tormenta, cuando en nuestros corazones ni siquiera hemos podido dominar la ira, nuestras propias debilidades, nuestras concupiscencias. Entonces, por eso Dios trabaja de adentro hacia afuera, sino que nosotros muchas veces queremos saltarnos el orden de Dios, el orden divino, exactamente. Vamos a Santiago 3. Víctor, y Dime. uno de los comportamientos del niño, me gusta eso que dices, que el ayo es semejante a algo que supervisa a un niño, ¿sí? Y que ese era el propósito de la ley, porque ya lo habíamos dicho, cómo Dios nos va llevando en un proceso de crecimiento, de formación, ¿cierto? Y la Amén. ley, por eso esa era el ayo. Era como el inicio para llevarnos a un nivel superior de madurez. De madurez, correcto. Y esa madurez viene siendo porque la revelación de Dios, la fe de Dios nos lleva a que le alcancemos esa madurez. Sin embargo, pues como decimos, muchas veces nos queremos saltar y queremos, no falta quien quiera correr antes de aprender a caminar, o quien quiera volar antes de, y muchas veces somos así, y atercamos, y ahí es donde venimos con esas necesidades, esos comportamientos de niño, de inmaduro, ¿ya?
Miremos aquí en Santiago este versículo que a mí me llenó muchísimo, porque es que esto es el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Lo tienen? Santiago 3, 13 al 18. Uy, regálame un poquito de... al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire bien, en sabia mansedumbre, no en cualquier mansedumbre, sino en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire lo que esto es un verdadero tesoro. Tesoro que no es el que se ora en las iglesias, porque ni siquiera los pastores son por la sabiduría, por alcanzar esta sabiduría, por dar este fruto que nos habla aquí, que trae la sabiduría. Mire que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Estos son los tesoros en los cuales nosotros tenemos que perseverar. Estos son los tesoros que nosotros debemos alcanzar. Entonces, mira que el maligno quiere separarnos y lo que precisamente hablan en esos púlpitos, muchos de esos pastores, son mentiras, y es todo lo contrario a esto que estamos hablando aquí, esto que nos habla aquí sobre la sabiduría. El maligno nos quiere separar para que no recibamos revelación, porque separados de Dios nada podemos hacer, nada somos, nada nos sale bien, porque no hay revelación, porque no hay visión. Y mira que lo veíamos en Samuel, en tiempos donde la palabra de Dios escaseaba y no había visión de Dios, porque no había sido revelada. Entonces, mira que esto es lo que, por desgraciadamente,
Y es algo que a mí siempre me costó como imaginarme, porque dice que son demonios los que se paran a hablarle a la iglesia ahí y a hablar una cantidad de cosas fuera de... Exacto, que no vienen de Dios. Y eso es algo que a mí, pues, les digo, me cuesta imaginarme eso, porque es que es tremendo lo que se ve en esos púlpitos, pero es que es así. Eso, no hace mucho vi un video de un pastor por allá en África que le metía la mano en las genitales a las mujeres de esa congregación. Y no sabe uno ni qué estaría hablando, pero imagínate qué puede haber ahí. Esos son demonios de los que nos narra la palabra. Son doctrinas de demonios. Y lo triste es que no falta quien caiga en esas mentiras, que a veces son tan grandes como el sol, no sé, como es que son mentiras tan grandes como, mejor dicho, como un estadio de fútbol, y la gente cae en esas mentiras. A veces caemos en esas mentiras. Y eso mira, miremos Jeremías 23. Jeremías. Claro que sí. El micrófono. En segunda de Pedro 2, nos está diciendo que el pueblo judío, segunda de Pedro 2:1, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Les traerá una pronta destrucción, y muchos les seguirán en sus prácticas vergonzosas. Por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Imagínate, se difamará el camino de la verdad. Por o sea espíritus engañadores y doctrinas. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Qué increíble que es la maldad que hay en este sistema, y que nos quiere separar, que nos quiere llevar lejos de la verdad absoluta de Dios. ¿Ya? Para complementar lo que nos compartía la bendecida Nelly, miremos Jeremías 23, 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. No visión de la boca de Jehová, sino visión de su propio corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire cómo engañan, cómo quieren torcer la verdad. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mira cómo quieren torcer la verdad, hablando visión de su propio corazón.
introduciendo falsas doctrinas, palabras deshonestas. ¿Mm? Y es algo que por lo que yo personalmente estoy muy agradecido con Dios, porque es que el velo que Dios nos ha quitado a través de tanta mentira que se ve en las iglesias, tanta falsedad que se predica, con los rudimentos. Mire cómo si usted le habla a un religioso de que el ayuno no produce, de que no es necesario la vigilia y estarse desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana en vigilia, eso no produce. Esas son higueras. Exacto, no estamos entrando a la gracia que Dios nos trajo a nosotros. Entonces, mira, cuando no hay revelación, no tenemos la verdad absoluta de Dios. Si quieren escribir esto, dice que la verdad absoluta de Dios, revelada en su palabra, es para obedecer o someterme. La verdad absoluta de Dios, revelada en su palabra, es para obedecer o someterme a lo establecido por Dios. Donde en su voluntad lo que agrada a Dios, donde en su voluntad lo que agrada a Dios no es lo que decimos como de parte nuestra, conforme a nuestros deseos o emociones. Conforme a nuestros deseos o emociones, sino que agrada a Dios lo que Él dijo. Su palabra, que la obedezcamos. Lo que Él dijo, su palabra, que la obedezcamos. Entonces, Dios se compromete con su palabra para que lo que Él dijo se cumpla y su palabra no vuelva vacía. Entonces, nuestra oración no debe ser a base de emociones, no debe ser a base de lo que a mí me parece, ni mis pensamientos, sino que nuestra oración debe ser con la fe que Dios mismo nos ha revelado,
la que Él mismo nos ha traído para que nosotros vivamos por esa fe. Porque el justo por la fe vivirá. Dios es el que dice, Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo llena. Entonces, aquí más bien nuestra oración debe ser en ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y dice la palabra que Dios, sus pensamientos hacia nosotros son pensamientos de bien, de paz y no de mal. ¿Ya? Entonces, aquí debe ser lo que Dios dice. Y esa es la verdad absoluta, no tiene discusión. Esa verdad absoluta no debe acarrear disputas, ni necedades, ni peleas, ni cosas que se parezcan. Porque si no, entonces ya no es Dios el que está, ahí ya estamos obrando nosotros. ¿Ya? Mira que siempre por lo menos yo escuché siempre que, y no sé, la verdad no lo recuerdo bien, pero siempre escuché que a Enoch se lo llevó un carro de fuego. Eso se ha escuchado, que a Enoch se lo llevó un carro de fuego. Y si vemos en la palabra, ahí en ninguna parte dice que se lo haya llevado en un carro de fuego. Y esas cosas son las que llevan a contiendas, a disputas. Dios lo traspuso, y Enoch no vio la muerte, sino que cuando fueron a buscarlo, ya no estaba, Dios se lo había llevado. Pero eso no es que un carro de fuego, que un torbellino, que un ovni, que en fin. Y se den disputas por eso, por esa situación. Exacto. Ahorita escuchaba a Ledis que decía que estabas viéndote una película, ¿no? De la historia de David. Y dentro de esas historias que producen los cineastas, no sé, pues ellos meten cosas que seguramente son fábulas, o están en la imaginación de ellos, o simplemente pues por querer darle como emotividad a la misma película. Pero nosotros tenemos y conocemos la doctrina, la base de la doctrina a la cual Dios nos quiere llevar, nos quiere mostrar. Y la historia de David es una historia tremenda, como muchos profetas que Dios tiene, pero David es uno de los grandes profetas de Dios. Yo siempre he pensado que ha sido como es algo que a mí se me ocurre, pero David para Dios fue como un niño amimado de Dios. De todo lo que cuando uno lee la historia de David, él ha sido como un niño mimado de Dios, y siempre Dios mostró ese amor tan grande que él tiene, a pesar de tantas situaciones que vivió David. Entonces vamos un momentico a Hebreos 11. Sí, Hebreos 11, 5 y 6. Sí, mira, aquí por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Mira, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo agradó? Aquí está la respuesta en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios reciba que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces mira que aquí lo dice claramente en la palabra. No, ningún carro de fuego, ningún torbellino, ningún ovni. Y lo que te decía, yo no sé por qué, sí, siempre escuchéis que no, que a Enoc se lo llevó un carro de fuego. Y estas cositas así son las que muchas veces traen contiendas en la misma iglesia. Contiendas que aquí se han presentado. Porque aquí no ha faltado quien se ha parado de aquí de su silla y se ha ido enojado, contrariado, con razón o sin razón, pero se han ido energúmenos de aquí, envanecidos. Pero entonces, ¿dónde está la sana mansedumbre? ¿Dónde está el dominio propio? Porque es que nosotros tenemos que tener la madurez tanto para decir las cosas como para recibirlas. Porque muchas veces podemos decir, no, es que usted está equivocado, hermano, es que no es ningún carro de fuego. Ah, pero que no sé qué, que es que Dios se mueve de maneras misteriosas y Él se lo llevó en un carro de fuego. Y entonces empiezan las disputas, empiezan las contiendas. Pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo ni la madurez para recibir lo que por aquí dice la palabra, dice que Dios lo traspuso, o si no tengo la madurez para yo recibir la verdad, o sea, para decir las cosas como deben ser, sino que también yo voy en presunción de fe a decir, no, es que ¿sabes? Soy yo, porque yo soy el que lleva tantos años yendo estudiando esta palabra. Pero pues mira que tantos años se pueden perder o echar por saco roto. ¿Por qué? Porque no tenemos una actitud en donde pongamos a Dios como el soberano, donde tengamos la humildad en recibir su palabra, porque es que nosotros facilito podemos manifestar esa soberbia, facilito, y esa soberbia aquí se ha visto en la iglesia. Y ahora que pues ya no contamos con nuestro líder, pues imagínate que en teoría supuestamente no hay un líder, pero aquí nosotros no nos dejamos meter los dedos a la boca, porque amén, porque es que el Espíritu Santo ya nos tiene en un nivel en el que nosotros no vamos a ir a tragar entero. No, es que nosotros vamos a resucitar, o que nosotros vamos a reencarnar. ¿Ah? Nosotros no vamos a ir a tragar entero. Entonces, mira que aquí se han visto esas disputas, esas necedades, y son situaciones que a la final, mira que lo que hacen es mostrar el carácter de esa persona. Los indoctos. ¿Por qué? Porque no quieren recibir esta verdad, porque no tienen la humildad para recibir esta palabra. ¿Ya?
Por eso es que nosotros tenemos que, como le leíamos en Santiago 3, ¿quién de nosotros, ay, se me olvidó, quién de nosotros, vamos un momentico, será un momentico otra vez, voy a volverlo a leer porque es que de verdad que me gustó mucho ese verso. 3, ¿qué? 3:10, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre, sabia mansedumbre. Entonces, mira cómo es con Dios. En nosotros no debe haber contienda, porque en el espíritu esto no da pie para que estas cosas sucedan. El señorío el que hablábamos ahora, que muchas veces queremos es dominar como lo de afuera, y no, yo calmo la tormenta o yo le hablo al monte, y nosotros muchas veces ni siquiera interiormente no podemos controlar, no podemos dejar que fluya ese fruto del espíritu, el amor, la paciencia. O queremos que otro cambie. Tenemos que cambiar nosotros primero, porque claro, es que eso es producto de la madurez. Amén. Tenemos que mostrar el fruto del Espíritu y no mostrarlo como porque es que no. Vamos a mostrar no mostrar, no pretender caer en el error de que vamos a mostrar el fruto creyéndonos más que los demás, o para que hablen bien de mí. No, es que el bendecido Víctor, ese sí tiene mansedumbre, ese sí tiene amor. No, es que el bendecido Víctor, no, o sea, uno no en esas niñadas no estamos llamados a caer, sino que tenemos es que crecer, porque nosotros no podemos, lo que decía, no, el que dirán, para que hablen bien de mí, y fácilmente, eso es algo que se puede mover en nosotros, es algo que se puede mover, y si nosotros no lo discernimos, se puede manifestar en nosotros. Por eso yo por lo menos cuando me paro aquí, yo le pido a Dios que no me vaya a dejar que vaya yo a hablar cosas de mi parecer, o de lo que yo creo, o de lo que como a mí me parece, o como yo pienso. No. Aquí el que importa, y lo que importa es lo que ha salido de la boca de Dios. Y ahí es donde tenemos que movernos nosotros, y no nos podemos dejar mover ni a izquierda ni a derecha. ¿Ya? Entonces, ese señorío primero debe manifestarse en nuestro interior, porque imagínate, claro, imagínate cómo Dios le va a dar mira que hay un verso, hay una narración donde habla que a Jesús no le quisieron como alquilar un cuarto, una habitación. No. Entonces, donde dos de los discípulos, como vieron que no, y dice que por su aspecto no quisieron dejar que se quedaran allí. Entonces
ellos reaccionan y dicen, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los consuma? Dios les dice, ¿de qué espíritu sois? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que mira cómo esa es la manifestación que nosotros mostramos. Lo que le pasó a Pedro cuando el soldado vino a prender a Jesús y le cortó la oreja al soldado. Entonces, mira que cómo Dios nos va a dar para que nosotros actuemos como Saiyajines, pues. ¡Ah! Monte, quítate de aquí, plántate allá. O yo llamo a las corrientes para que se calmen. No, si cuando ni siquiera podemos manifestar el perdón, cuando ni siquiera podemos manifestar el amor, entonces Dios no nos va a dar esos atributos, no nos va a dar esos dones si nosotros antes, interiormente, vivir su palabra. Por eso es que David decía que prefería estar 1000 años en las manos de Dios que un día en manos de los hombres. 1000 años en las manos de Dios que un día en manos de los hombres. Correcto, sí, porque somos malos y perversos. Sí, somos tremendos. Debemos pensar bien en lo que pensamos para poder actuar. Discernir se llama eso, discernimiento. Amén. Amén. Eso también es parte de la madurez a la que Dios nos lleva. Entonces, mira, la fe tiene que ser revelada para que nosotros tengamos crecimiento, porque Dios no nos puede dejar a nosotros sin revelación, porque si nosotros sin revelación vamos a estar como estuvo Samuel, que aunque él era, Jarito, Samuel era como ayudante, sí, como súbdito. Exacto. Pero mira que él se movía en las cosas de Dios sin tener revelación, porque no tenía revelación, no conocía a Dios, dice la palabra, no conocía a Dios. La mamá lo consagró, sí. Amén. Cuando los hijos de Elí menospreciaban el sacerdocio, a tal punto que, mira, Dios les tuvo que dar su reprimenda, porque menospreciaban, porque blasfemaban contra Dios, contra el sacerdocio, se aprovechaban de su sacerdocio, ¿ya? Y así nos pasa cuando no tenemos la revelación de Dios. Dios no nos va a dejar a la deriva. Por eso Dios nos tiene su revelación, que es para nosotros, y su revelación es su verdad absoluta. ¿Ya? Entonces, nosotros muchas veces vemos estribillos como que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero entonces ese reino, no, pero es que buscar el reino de Dios, entonces, no, pero es que el carro, la casa, no, y es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y entonces ese reino de Dios lo llevan es pero a las cosas corruptas, a las cosas corruptas. Cuando nosotros
más bien debemos es cuando Dios nos ha, es al contrario, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir. La verdad absoluta de Dios trae sanidad. Sanidad a nuestro espíritu, a nuestro interior, a nuestro ser. Porque esa verdad absoluta de Dios es para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de procesos en los que nos metemos. Salvación de nuestra propia concupiscencia. De la misma, muchas veces, maldad que se mueve en nosotros. Por eso es que su espíritu mora en nosotros, para que ya no se enseñoree más el pecado en nosotros, sino que antes bien nosotros dominemos toda circunstancia, toda situación, y que aunque muchas veces podamos ver una cosa con nuestra vista, su palabra nos lleva a mirar las cosas diferentes. Eso es algo que lo vemos por ejemplo en Romanos. Venga, yo veo. Vamos a Romanos 4 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Pero mira que aquí están hablando de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Pero entonces, ¿de quién fue la promesa? De Dios. ¿Quién fue el que se manifestó? Dios. Entonces, ese creer que le meten aquí, que él creyó, no, como que no concuerda, porque la promesa fue de Dios. Es Dios el que imparte su fe hacia el hombre, y no al contrario. No es que nosotros alcancemos la fe por nosotros solitos, no, Dios nos imparte su fe. Entonces, la fe es un don, por eso. Los pactos son de Dios hacia el hombre, y no al contrario, del hombre hacia Dios. Entonces, ese creer ahí no tiene cabida. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de Cachichem, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Mira que es lo que les decía, que podemos a nuestros ojos, a nuestra vista, ver una cosa, pero Dios nos lleva a otra. Por eso es que Él nos dice, no andamos por vista, sino que andamos es por fe, decía Jesús. Entonces, son situaciones que constantemente se nos pueden presentar a nosotros también. Y nosotros vemos muchas situaciones en las que
en las que como que a veces, uy, como que no sé, como que empezamos como a dudar, como a que, ¿será que sí, será que no? Y nos movemos en una ambivalencia, como nos compartía Ledis, que muchas veces se nos manifiesta, pero ese es el crecimiento que nosotros tenemos que alcanzar, andar por la promesa o la palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces, si Dios me dice que nosotros haya esa naturaleza de Él, entonces esa es la promesa que Él nos ha dado, o sea, eso es lo que se va a mover en nosotros, su naturaleza. Y aunque muchas veces las cosas las veamos de otra forma, las vemos difíciles, y mira que esta vivencia de Abraham pues era tremenda, porque pues imagínate, ¿quién se iba a imaginar que de 100 años iba a poder engendrar un hijo y que iba a ser padre de muchedumbre? Cuando él al principio pensaba que lo iba a heredar un esclavo. Pero esa es la forma en que Dios se mueve. Esa es la forma en que Dios se mueve. Esa es la forma en la que a la final es la grandeza de Dios la que se va a revelar. ¿Ya? En lo imposible, Dios de lo imposible hace las cosas posibles. Entonces, habrá momentos en los que esa fe va a ser probada. Esa fe va a ser probada. Y mira que hoy por hoy vemos muchas situaciones, escuchamos de guerras, escuchamos de matanzas, mejor dicho, masacres, tantas cosas que se ven, y a pesar de que nosotros veamos todas esas cosas, Dios nos tiene guardados en el hueco de su mano. ¿Que vamos a padecer? Vamos a padecer. Mira lo que nos tocó vivir con ese COVID. Y quédate en casa. Y no, es que si usted no se vacuna, entonces no puede venir a entrar a trabajar. Así me salieron a mí en la empresa donde estaba en ese momento. No, es que si usted no se vacuna, no. Yo fui por ahí, yo no quería, porque yo me iba a poner yo sabía que eso era para pleitos. Y por allá me conseguí un carnet que me dieron, como si me hubieran puesto una dosis. Pero yo no me... Y a la final, después dije, no, yo no voy a... Ya no voy a... Porque que la segunda dosis, que la tercera dosis. No, y es que se levantó y viene una cepa. Y miran todo lo que se movía en ese momento. No, es que si usted no se vacuna, entonces aquí no puede entrar a trabajar. No, yo dije, no. Pues así me corran de aquí, pero no, yo no me voy a poner a andar en eso. Y mira que antes un testimonio de un amigo, él se hizo poner creo que alcanzó a ponerse 2 dosis de no sé qué vacuna será. Eso le desarrolló, no sé, pero después de que él se sometió a eso, se puso más enfermo, le salió diabetes, se le empezó a caer el pelo, se le empezó a, bueno, mejor dicho, de ahí para allá. Hubo mucha gente que murió. Y eso es lo que se viene, bendecidos. O sea, eso era como el preámbulo de lo que se viene. Entonces nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada.
Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que aguardar en sus promesas, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y en esa fe es que nosotros esperamos. ¿Ya? Dios es el que nos va a dar la fuerza para nosotros levantarnos de cualquier situación, pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe, porque ninguno puede tener fe por nadie más. Yo no puedo tener fe ni por la bendecida Piedad, ni por la bendecida Nelly, ni el bendecido Harold. No, cada quien, Dios le pone Dios le da su fe a cada quien, pero cada quien tiene que correr su buena carrera de fe. Amén. Porque, dime, micrófono. Ella ahí no se para, vea, ella no se levanta. Que la aflicción puede debilitarnos, entristecernos y fácilmente hacernos caer en queja y en rebeldía, en cobardía, en desobediencia y en general en pecado. Imagínate. ¿Es la que decías, Piacita? La aflicción. ¿La afición? Aflicción. Amén. La aflicción nos puede, simplemente nos soltamos de la mano de Dios. La aflicción es una manifestación de la falta de comunión con Dios, de la Amén. falta de manifestación del Espíritu Santo, y te lleva a angustias, ansiedades, A dudas. depresiones, amarguras, ¿Ya? iras. Y entonces, ¿qué pasa? Nos soltamos de la fe de Dios, de la mano de Dios. Entonces, bendecidos. Bueno, sigamos aquí para terminar el verso y quedamos vamos al 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era poderoso también para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Por lo cual, también su fe fue contada por justicia. Con respecto a él, se describió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que recibimos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mira. Exacto. Sí, porque es que bueno, Piedacita decía, nos comentaba de cuando Abraham, bueno, por decirlo así, se soltó. No, exacto, se salió de la paciencia y se salió de la carrera y se metió con Agar. Entonces, y eso es lo que nos puede suceder. Mira que
Eso es lo que, así nos podemos, en esas también nos podemos mover nosotros. Entonces, mi oración no debe ser dudando. ¿Y qué pasa? Que si yo, ¿cómo es orar dudando? Pues cuando yo oro una cosa, pero después hago otra, ¿ya? Así es. Estoy pensando en que, ¿será que eso sí, será que Dios sí me ayuda en esto que estoy viviendo? Exacto. Entonces, mira que ese es el discernimiento que nosotros tenemos que tener en cuanto a que nosotros nos tenemos que mover, pero con lo que Dios nos ha dicho, con lo que ha salido de su boca, no pensando no dando pie a la duda ni a ninguna. Por eso es que es importante no ver las cosas, porque si nosotros nos ponemos a ver la circunstancia, créanos bendecido, créame que nos vamos a soltar, nos vamos a exacto. Y si por ahí derecho ya no tenemos comunión con Dios, y es que es que ya hoy domingo no, este domingo no puedo, no, hoy miércoles no puedo ir a la iglesia, no puedo escuchar la prédica, y el que viene tampoco, y entonces, bueno, imagínate, nos vamos saliendo de la carrera. ¿Qué pasa? Vamos a dar pie a que se muevan otras cosas en nuestro corazón, cosas que no han salido de su boca, mentiras en las que se mueve el sistema, ¿ya? Entonces, esta revelación de Dios vino a ser para nuestra salvación. Vamos a dejar por aquí bendecidos, dándole a Dios toda la gloria, la honra. Gracias, Señor Padre. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Santo Dios. Aquí estás, Padre, moviéndote con poder en medio de tu pueblo, Señor, de este rebaño que tú has escogido, Señor. Este rebaño que amaste y conociste aún antes de que este mundo fuese. Gracias, Padre poderoso, Señor, porque estás moviéndote con poder, renovando, Señor, ese entendimiento, Padre, cambiando ese carácter, oh Dios, ejercitando nuestros sentidos, Señor, para que nos movamos, Padre, en la fe, Señor, en la fe que tú nos impartes, en la revelación de tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz y que produce, Señor, porque tu palabra no es como la nuestra que se la lleva el viento. Tu palabra, Señor, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el sello de tu Espíritu que nos respalda, que aboga por nosotros, que mora en nosotros, Señor. Gracias porque no nos has dejado a nuestra perdición, a la perdición de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, que fácilmente podemos caer en la contaminación de este sistema. Pero que tú, Señor, por tu poder, por tu amor, hoy nos tienes aquí, Señor, llenándonos con poder de las riquezas de tu gloria, Señor. Riquezas, Señor, que no vemos con los ojos naturales.
sino que son riquezas, Señor, aún mayores. Riquezas, Señor, que son espíritu, que son en tu espíritu. Riquezas, Señor, donde la sabiduría, tu sabiduría, nos va a llevar por encima de toda circunstancia, de toda altivez, de toda maldad que se quiera mover en nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, que nos hace libres, que nos quita el velo y nos revela, Señor, toda la mentira que se mueve, Señor, en los púlpitos, en las iglesias, Señor, la mentira en la que muchos hoy se mueven, Señor, pero que tú conoces cada corazón, Padre. Y estos pastores tendrán que dar cuenta, Señor, del engaño en el que someten a quienes seguramente, Señor, hay muchos de tus escogidos ahí, Señor. Así como Samuel, Padre, que estaba en un tiempo, Señor, donde no había revelación, donde no conocía de ti, Señor, porque no había revelación ni había visión, Señor. Así, Señor, hay muchas personas en este momento, Padre. Pero gracias porque aquí estamos y aquí nos tienes, Señor, para que seas tú haciendo en nosotros, produciendo en nosotros, ejercitándonos, Señor, en esta fe, en esta palabra, Señor, en este sentir que tú nos has colocado, Padre, juntos, unánimes como iglesia, Señor, alcanzando esa esperanza de gloria que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias, poderoso Dios, Señor, porque ningún mal podrá, Señor, separarnos de tu amor, ninguna situación por venir, ni nada, Señor, que quiera venir a atormentarnos, a dañarnos, a sacarnos de tu carrera, de tus pastos. Ninguna situación podrá sacarnos, Señor, de esta tu presencia, Padre, en la que tú mismo hoy nos has colocado. Gracias, Señor, porque es tu amor manifestado para nosotros. Gracias, Señor, porque es tu revelación manifestada para nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Aunque hay caminos que al hombre le parecen de bien, su fin es camino de muerte, Señor. Pero hoy tú, Padre, tienes caminos de vida, Señor. Tienes caminos llenos de verdad, de prosperidad, de salud, de vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos alcanzar esos frutos, Padre, dignos de tu naturaleza. Pero es por ti, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros, Padre, el querer como el hacer. Gracias, Señor. Levanta este pueblo, Padre, para que nos movamos, Señor, de acuerdo a tu parecer, a lo que tú has decretado, Señor, para que andemos dignos, Señor, como es digno de ti, Señor, para que nos movamos, Padre, agradándote a ti, Señor, así como Enoc, donde dice, Señor, que su fe le fue contada por justicia, que esa fe, Señor, en la que se movía, Señor, fue por eso que tú lo transpusiste, Señor, y no vio la muerte, Señor. Gracias, oh mi Señor, porque así mismo es tu deseo, Señor, para nosotros, que nosotros muchas veces estorbamos el camino y hacemos y pensamos y decimos y nos movemos en cosas, Señor, que a nosotros las vemos de bien, pero que gracias hoy, Señor, porque tú nos estás llevando a cortar esa inmadurez, esa insensatez de nosotros, Señor. Por eso te necesitamos, Padre, te necesitamos siempre, todos los días, al levantarnos, al salir al trabajo, al acostarnos, Señor. Siempre necesitamos de tu presencia, Padre, y te damos gracias porque tenemos ese respaldo, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te adoramos y te alabamos grandemente, Señor. Tú nos llevas con bien a nuestros hogares, Padre,
y que sean gratos nuestro sueño, Padre, nuestro descanso. Te adoramos grandemente, Padre Santo, bendito eres, Señor. Amén y amén.